Bienvenidos a La Voz del Campo. Esta semana vamos a tratar la campaña del arroz, tan protagonista en el Bajo Guadalquivir. Parece que las previsiones para este 2025 son bastante buenas. Nosotros vamos a conocer el proceso completo, desde la recolección hasta el proceso en la cooperativa, gracias al presidente de los arroceros del Bajo Guadalquivir. Empezamos aquí en La Voz del Campo, la campaña del arroz en el Bajo Guadalquivir. Las cosechadoras trabajan a pleno rendimiento en las marismas del Bajo Guadalquivir en el inicio de la campaña del arroz. En 2025 se ha sembrado el 100% de la superficie por primera vez en varios años, y Álvaro Grau nos cuenta hoy qué esperan de una campaña con buenas previsiones. Además, conoceremos todos los secretos de la cooperativa para ver de cerca el proceso completo que hacen cada día. I wonder if my pillow misses my head as much as my body is missing my bed. I'm tired. Pues empezamos este programa donde tratamos la campaña del arroz. Nos encontramos con Álvaro Grau, presidente de los arroceros del Bajo Guadalquivir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Nada, encantado de recibiros. Aquí en nuestra casa. Con mucho trabajo, imagino, en esta Bueno, cosa. sí, claro. Ahora mismo estamos en plena campaña de recolección y bueno, pues ahora la labor que hacemos es pues la recepción, el análisis, el cribado, secado, almacenaje. Esa es nuestra función. Lo primero, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Pues mira, esto es el Bajo Guadalquivir. Esto es término municipal de la Puebla del Río. Es curioso, pero es que el término municipal de Puebla llega hasta esta misma esquina. Aquí se junta con el de Las Cabezas y con el de Utrera. Entonces estamos en un punto estratégico de la marisma en medio del campo, la verdad. Una campaña del arroz, estamos a mitad de octubre. ¿Cuándo ha empezado y hasta cuándo? Pues mira, llevamos escasas 2 semanas de recolección y ya depende de la climatología, ¿eh? Si por ejemplo empezara a llover, pues ya empieza a retrasarse, los días también van acortándose cada vez más, tenemos menos horas de luz. También la recolección sería más dificultosa porque a las máquinas les cuesta más trabajo recoger las mieses. Pero hombre, si todo va como hasta ahora mismo, llevamos 1/3 de recolección, en 2 semanas más, si no llueve o no se tuerce mucho la cosa, posiblemente pues 1 de noviembre estaríamos terminados, depende del tiempo. Nos vamos a ir después al campo para preguntarte por esta campaña, pero antes, ¿nos puedes explicar cómo es el proceso de los camiones y tractores que llegan hasta este lugar? Perfecto, pues mira, sobre mediodía, esperando que se le pase la rociada al arroz para que no tenga humedad. Ya de por sí el arroz tiene una humedad natural, pero claro, si durante la noche le cae este rocío, pues tiene una humedad añadida. Se espera que caliente un poco el día, empiezan las cosechadoras y ya empiezan a entrar por aquí, por la puerta de la cooperativa, pasan por esta báscula, aquí se le hace la toma de muestras, con una aspiradora se toman unas muestras y dentro de la báscula se le analiza lo que es la humedad que tiene el grano y las impurezas que trae. El agricultor se va con un ticket y ese ya es oficialmente el arroz seco que se le va a pagar al agricultor. Nosotros un poco jugamos con las estadísticas y con los datos que tenemos acumulados de otras campañas. Sabemos más o menos, hay unas tablas de humedad aprobadas y hay también unas tablas de descuento de impurezas también aprobadas. Pero para nosotros tenemos que manejar números ciertos. A partir de ahí, ese es el dato que se le va a pagar al agricultor. Una vez que se hace todo el proceso de secado, almacenaje, desalmacenaje, venta y tal, se vuelve a ver todo lo que ha pesado toda la campaña. Si hay un exceso, es decir, hemos retenido más al agricultor de la cuenta, pues se le hace su devolución y nada más. O sea que el arroz, el agricultor va a cobrar exactamente el fruto de su cosecha, ¿eh? Ajá.
esa es la idea. Aquí después en este lugar es donde se hace ese análisis. Sí, si te parece podemos entrar. Pasamos y lo veis, ¿eh? Bueno, pues como veis, aquí es donde se toma la muestra es una aspiradora, esto aspira, baja por aquí el arroz con esta gaveta, se recoge el grano y vamos a aquella máquina que es una máquina de toma de muestras de humedad, ¿eh? Ahí es donde te analiza qué porcentaje de humedad trae la planta. A continuación, esa misma muestra se pasa por esto que no es ni más ni menos que lo mismo que una cribadora grande que tenemos ahí, que lo que hace es cribar y aspirar toda la cascarilla e impurezas que trae el arroz, y entonces te saca una muestra de lo que sería el grano ya limpio. Ahí es donde nosotros determinamos. Aquí tienes aquí el peso, según el peso, el descuento de impurezas que se le hace, y a partir de ahí es el dato que nosotros manejamos para liquidarle al agricultor. Y este sería el primer proceso, que es recepción y análisis. Después ya, si quieres, lo vemos ahora allí. En cuanto a la humedad, ¿cuál es el valor más o menos que se debe tener? Mira, nosotros siempre contamos mínimo un 4,5% de humedad. Entonces empezamos a contar a partir de unas tablas establecidas que empiezan en el 16% de humedad. La humedad a la que nosotros tenemos que dejar el arroz en los secaderos es de aproximadamente 13,5-14% de humedad. Esa sería, digamos, la humedad ideal comercial para poder vender. Y eso ya depende de cada parcela, de cómo esté el cultivo. Sí, sobre todo por la fecha de siembra. También influye mucho, por ejemplo, desde la fecha en que lo haya sembrado, la climatología que le haya venido, la cantidad de nitrógeno que le haya añadido a la tierra. Pues muchas veces el arroz gana mucho en frondosidad, la planta está muy verde, pero también luego se nota aquí más granos verdes porque no está el grano rematado. Entonces nosotros tenemos que valorar cuando entra aquí que no tenga ni un exceso de humedad, ni un exceso de impureza, ni un exceso de granos verdes. Si tiene muchos granos verdes es porque lo está recolectando demasiado pronto. Hay que darle tiempo y hay que advertirle al agricultor que no puede seguir recolectando hasta que no esté en sazón, hasta que no esté de verdad el grano maduro. Sí. Interesante. Muy bien. Pues si te parece, vamos a seguir conociendo más sobre este lugar. Sin problema. Venga. I feel stronger than I used to. On my feet, down on my feet, don't touch the ground. I don't worry any longer. Pues mira, ya estamos, esta es la nave número 2. Aquí es donde estamos almacenando el grano largo, luego veremos la nave 1, que es donde almacenamos el grano redondo. ¿Ves aquel chorro que cae? Pues bueno, el arroz viene precisamente donde hemos estado antes, en el secadero, viene de forma aérea por esa cinta que lo transporta, a su vez lo lleva a este puente grúa y ahí pues va cayendo el chorro. Y aquí pues vamos, lo que te explicaba antes, intentando almacenar lo más homogéneo posible. Aquí estamos a 6 metros de altura, date cuenta que esto es una masa muy grande, entonces esto, como te digo, esto evoluciona. Tú no dejas el arroz y es un trozo de hierro que lo sueltas ahí y ya no se mueve. Esto pues tiene sus temperaturas, tiene su zona donde se calienta un poco más o un poco menos. No es lo mismo la zona de la pared aquella que está a la solana y le pega mucho el sol, también le pega el agua, porque los vientos dominantes vienen de esa zona y esa zona suele ser más húmeda, menos problemas que esta otra zona de aquí, que esta pared. Entonces todo eso lo tenemos que controlar mucho. Tenemos que tener, pues ya te digo, unos sensores que se aplica a lo largo de toda la nave y se le hace unas revisiones periódicas, y tenemos que ir viendo, incluso cuando llueve o hace un temporal de viento, tenemos que subir y revisar que todo el techo esté en condiciones y no tengamos ninguna gotera. Imagínate lo que es una gotera constante cayendo en esta masa, empieza a calar y el arroz empieza a fermentar, empieza a germinar. Y la germinación trae temperatura, y la temperatura trae a su vez gorgojos y bichos que empiezan a proliferar. Por lo tanto, esto necesita una vigilancia constante una vez que ya tenemos los almacenes llenos. Y ya pues prácticamente le queda poco. Aquí cabrán unos 12 millones de kilos
y ya pues poco a poco nos va quedando para colmatar este almacén. ¿La nave se suele llenar entera? Sí, 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 hasta arriba, totalmente, totalmente. Esto siempre tenemos menos los años que hemos tenido de sequía o que hemos tenido menos siembra, que entonces no le hemos dado tanta altura. Por una razón, para que primero que no teníamos necesidad porque teníamos que sobraba espacio, pero sobre todo para facilitar la aireación. Si tienes menos altura, en vez de 6 metros lo pones a 4 metros, pues los inyectores de aire, pues hombre, no le cuesta tanto trabajo llegar. Como te decía antes, se me olvidó comentarte, estamos inyectando aire normal, aire ambiente. Hay otra posibilidad, que lo tenemos ahí también, que son los granifrigos, que no es ni más ni menos que aire frío y seco. ¿Cómo se consigue esto? Son unos aparatos que primero calientan el aire, con lo cual ya le estás quitando la humedad y automáticamente lo enfría, con lo cual ya estás inyectando aire frío y seco. Entonces eso se utiliza cuando tenemos zonas en las que la temperatura está subiendo más de la cuenta o hemos tenido algún tipo de problema y entonces digamos que es un apagafuego. ¿Por qué? Porque primero tiene un coste energético alto y después tiene otro problema, y es que, como te diría, una vez que utilizas el granifrigo ya no puedes utilizar aire normal, ya siempre tienes que inyectarle aire frío. En realidad lo que estás haciendo es enfriando como si fuera un aire acondicionado a lo bestia, a lo bestia. Eso es un granifrigo, ¿no? Lo que está claro es que es un cultivo muy delicado en sí. Sí, sí, hombre, tiene su fase de cultivo en el campo, tiene sus características de niveles de agua, de plagas, en fin, sobre todo las temperaturas le afectan. Ten en cuenta que es un cultivo tropical, entonces necesita unas condiciones de humedad y de temperatura. Pero bueno, gracias a Dios la marisma de Sevilla, que por eso proliferó tanto el cultivo aquí, tiene unas condiciones inmejorables. Mejorables comparado con otras zonas. Bueno, por ejemplo, yo pues vengo de raíz valenciana, mi abuelo vino aquí en la posguerra, después de los años 40 se estableció. ¿Y por qué? Porque esta zona era una zona de promisión. La verdad es que se desarrolló mucho el cultivo porque tiene unas condiciones inmejorables de tierra, de agua, cuando la tenemos, porque ese es otro capítulo, el tema de la sequía. Pero aquí teniendo agua, tierra y temperatura, somos imbatibles, tenemos las mejores producciones de España, sin lugar a dudas, y de las mayores del mundo. Solamente nos ganan, por así decirlo, en zonas donde tienen 2 cosechas, pero no son 2 cosechas al 100%, son sitios donde hay monzones, entonces tienen una cosecha larga, por así decirlo, y otra cosecha corta, que en realidad muchas veces son rebrotes, siegan y vuelve otra vez a rebrotar el arroz y tienen una segunda cosecha muy cortita, pues ni aún así cogen más arroz que nosotros en una sola. Bastante interesante, la verdad que... Bueno, todos los cultivos y todos los trabajos tienen sus particularidades y sus curiosidades, ¿no? Sí, sí. Pues Álvaro, vamos a conocer esa Venga, pues si quieres, nave. Vemos la otra nave que es de grano redondo. Aquí está la nave número 1 que te decía, y aquí es donde almacenamos el arroz tipo redondo, ¿eh? Esta tiene unos 10 millones, 10 y medio millones de capacidad. El sistema es el mismo, pues nada, un eje central por donde viene el arroz. A través de aquí ya el sistema no es de cinta, es de sin fines, pero que es lo mismo. Y aquí es donde se va depositando. Se ve la diferencia, tiene el peso específico es distinto, del grano largo al grano redondo, es decir, un camión cargado de grano redondo se llena antes y pesa menos. ¿Por qué? Porque al tener estas formas redonditas, pues hay más hueco, por así decirlo, entre grano y grano, hay más aire, entonces más esponjoso y por eso abulta más. Y el grano de tipo largo, ¿ves?, es más finito y digamos que se aprieta más un grano contra otro y hay menos espacio, ¿ves? Entonces este ahora mismo tiene solamente una pasada de secadero y esto pues tendremos que volver otra vez a pasarlo. Una vez que se almacena todo, se vuelve otra vez a pasar. Dentro de del tipo de grano redondo pues hay variedades. Esto como en otros cultivos, unas pues son más tempranas, otras son un poquito más tardías y cada una pues tiene sus características. Pero ya te digo, es muy curioso que todas las variedades, tanto largas como redondas, se adaptan muy bien al clima de aquí de Sevilla.
Es algo muy curioso porque hay variedades de este tipo que en Valencia o en el Delta no funcionan, y aquí sí, y las de tipo largo directamente en el Delta y en Valencia no funcionan, no dan los kilos que se cultiva, se cría, pero no da los kilos que da aquí. Por eso normalmente Sevilla siempre ha sido más de granos largos y Valencia y el Delta de granos redondos. Dentro de Andalucía también tenemos en la zona de Vejer, que también hay una zona allí de unas marismas, que también se siembra algo de arroz, aunque allí va decreciendo. La superficie allí tienen posibilidades de sembrar otros cultivos, que es una de las características de la tierra de aquí. Es una tierra que tiene mucha salinidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos precisamente en el fondo o en el vaso del antiguo lago Ligur o Ligustino, en el tiempo de los romanos. Es decir, toda la zona de las Cabezas, si te fijas y coges un mapa, no verás ningún pueblo más adentro, porque todo era marisma, zona inundable. Entonces tenía un sistema de torres que era a lo largo del río, pues las torres Alocá, tiene por ejemplo más cerca de Sevilla la torre de los Herberos, que era un sistema de vigía que se tenía cuando entraban en aquella época o los vikingos o venían las razias que hacían desde la zona del norte de África. Era una forma de comunicarse mediante espejo o mediante humo. Se hacía un humo arriba de esas torres y se iban comunicando una torre vigía con otra, avisando de que venían entrando río arriba, venían subiendo pues una invasión o venían. Entonces es muy curioso que toda esta zona, hace miles de años, esto era el fondo de un lago, esto era mar. Y eso no se le ha olvidado a la tierra. Y que mucha gente se ha dado cuenta cuando ha llovido tanto este año en marzo. Ah, muy bien, claro. El agua reclama su título de propiedad. Y se ha visto este año. Claro. Entonces todos los barrancos, todos los arroyos, al final el agua vuelve a su cauce natural. Entonces busca su salida natural a las zonas más bajas, que son estas, las zonas de marismas. Por ejemplo, aquí viene el encauzamiento del Salado de Morón, que es el que trae toda el agua de la zona más arriba, ¿no? Y al final donde desemboca es aquí, y aquí es donde, claro, ya se explaya y ya de aquí va hacia el mar. Hemos tenido épocas de sequía y por desgracia también hemos conocido épocas de inundaciones, ¿no? Sí. Pues ¿nos queda algún sitio más de este lugar? Bueno, pues nada más, ya de la cooperativa creo que hemos visto todo el proceso, la entrada, el cribado, el secado y el almacenaje. Y yo creo que ya si queréis, pues sobre esta hora están ya las máquinas, pues podemos acercarnos y ver cómo es la recolección, la cosecha. Pues vamos a irnos al campo. Venga, pues vamos allá. And you swear that you'll be back someday, and you swear it was the only way. I guess you could tell. Feel it burn. Rock me. Vemos en el fondo a la máquina cosechando. Cuando, Álvaro, son ya las 2:30 de la tarde, es la hora a la que se suele, un poquito antes quizás, se suele empezar a cosechar. Efectivamente, aquí dependiendo de la noche, si ha habido más o menos rociada, y la mañana, pues haya más o menos sol, empezamos pues eso, en cuanto se levanta la rociada, pues que es una humedad externa, pues entonces empezamos la recolección. Y aquí, pues como veis, se empieza sobre esa hora. La función son estas máquinas que, bueno, se va separando, siega la paja, separa la paja del trigo, del arroz, del grano, y de aquí va a estos remolques, que es donde se deposita, y ya después el resto del proceso, pues el que habéis visto en la cooperativa. Aquí empieza todo. Sí. El inicio de la recolección es esto, es recoger el arroz del campo. Claro, imagino que ahora en octubre, incluso cuando cambien la hora, que es una hora menos, es menos tiempo incluso para recolectar. Sí, no, y además que se van acortando los días. Ten en cuenta que nosotros empezamos a segar, pero cuando va avanzando la campaña, el mes de octubre, cada vez se van acortando más los días de las horas de luz, vamos, en una palabra. Entonces, pues bueno, ahí tenemos que jugar un poco con eso, con la climatología, y con que tenemos que aprovechar muy bien los días que se nos pasan volando. En cuanto a la campaña en sí,
parece que se presenta con buenos datos en un año donde se ha sembrado el 100% de la superficie tras 4 años complicados. Correcto, hemos tenido un proceso largo de sequía en el que hemos tenido pues desde el año 20 que no se siembra el 100% de la superficie. El año 21 pues tuvimos un 50%, después un 30%, el año 23 no se sembró nada, el año 24, el año pasado se sembró aproximadamente un 65% y por fin este año volvemos a sembrar el 100%, que ya tocaba. ¿Cuántas hectáreas hay aquí en esta zona del Bajo Guadalquivir? Pues mira, aquí en todo el Bajo Guadalquivir, en toda la marisma son 36.000 hectáreas y en la margen izquierda, que es donde estamos, son 12.000 y en la margen derecha son aproximadamente 24.000 hectáreas. Ajá. ¿Y en cada hectárea puede estar en torno a 9-10.000 kilos? Este año sí, este año las expectativas son muy buenas, ya 9.000 kilos se considera una cosecha aceptable. El problema cuál es, que claro, los costos cada vez están más altos, entonces lo que antes nos parecía una buena cosecha empieza a ser ya corto. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez más kilos para poder cubrir gastos. Entonces ya estamos hablando que 9.000, 9.500 kilos ya es una cosecha, hombre, pues prudente. Ya 10.000 kilos ya estamos hablando de una cosecha ya en condiciones. Yo creo que este año en algunos casos sí se alcanzará. En cuanto a las plagas, ¿cómo ha sido esta campaña este año? Tenemos un problema. El problema principal que tenemos es que se nos están restringiendo cada vez más las materias autorizadas para los tratamientos. Entonces el Vademecum nuestro ha quedado reducido a la nada, vamos, prácticamente no podemos utilizar nada y no hay productos sustitutivos, que es lo peor, porque bueno, si te quitan una materia activa, pues lo suyo es que haya otra autorizada sustitutiva de la que se retira. El problema es, por ejemplo, te empiezo desde la siembra. En la siembra nosotros utilizamos un fungicida que para variedades como esta de tipo redondo es fundamental, que es un fungicida de la semilla. No nos lo dejan utilizar, pues luego tenemos problemas de fusarium, que es un hongo que está en la tierra y que está en la semilla. Y si rematamos ya en el final del ciclo, volvemos a tener problemas con el mejor fungicida que hay autorizado en todo el mundo para el arroz, pues resulta que también nos lo han prohibido. Entonces los sustitutos que nos han proporcionado no cumplen ni de lejos las expectativas ni solucionan el problema. Y como eso te puedo decir prácticamente en toda la gama de productos que se podrían utilizar en el arroz, que cada vez es más restrictiva y también cada vez más selectivo, es decir, que cada vez son más respetuosas con el medio ambiente y más respetuosas en todos los aspectos, pero ese es el problema que estamos teniendo. Afortunadamente nos vamos escapando, pero por ejemplo en arroces de tipo redondo hay una especie de chinche que, bueno, pues que está en todas las plantas adventicias que están aquí en los márgenes y bueno, pues están esperando su momento para depositarse encima del arroz. Pican el grano y entonces pues ya es un defecto porque es una mancha negra una picadura en el grano de arroz y eso pues es un defecto. Evidentemente pues tiene una depreciación y no tenemos ningún producto, nada. No hay nada. Si aquí algún año llega un ataque de pudenta, que es como se llama esta chinche, pues no sé cómo lo vamos a solucionar, porque no tenemos nada y estamos, bueno, con la administración diciéndole que por qué no se pueden utilizar pues, ciertos piretroides que están autorizados en otras zonas del mundo, incluso en España, pero aquí con el tema del cangrejo, que si le ataca, que si le es un problema, y sin embargo pues se está viendo que nosotros al no poder utilizar ciertos productos está proliferando más el mosquito, y el mosquito a su vez prolifera el mosquito del Nilo. Y entonces ya nos estamos metiendo en un tema que no está afectando solo al arroz, sino que está afectando a la población. Entonces, circunstancialmente, este año han permitido en algunas zonas que se utilice un piretroide, que es la saditrina, con unas limitaciones muy grandes, no es la solución, bueno, pero al menos es algo. Y en ese mundo nos movemos, con muchas limitaciones, pero gracias a Dios este año parece que nos escapamos. Me comentabas antes en el inicio de este programa cómo afectaba la ola de calor a este cultivo. Sí. ¿Tanto afecta en el verano al arroz? Sí, bueno, ten en cuenta, esta es una planta tropical y necesita humedad y calor. Lo único que pasa es que, claro, son plantas que están muy adaptadas ya a nuestro clima y está claro que el clima está cambiando. Estamos viendo unos periodos ya de olas de calor que ya no es una ola de calor, ya son periodos, ya es que vamos enlazando una ola de calor tras otra. Entonces estamos un poco en duda de si algunas variedades
y en el momento de floración, pues en un momento crítico, esas temperaturas tan altas, sobre todo esa falta de contraste entre el día y la noche. Es decir, que hemos tenido noches auténticamente tropicales. No ha habido casi diferencia, que ha habido noches por encima de los 30 grados, lo cual es una barbaridad. Pero la hemos tenido y eso pensamos que alguna variedad y en algún momento le ha tenido que afectar. Conforme vayamos avanzando la recolección, pues se verá si hay un valle ahí, hay una zona en la que vemos que baja la producción y posiblemente esté relacionada con un aumento excesivo de temperatura. Aunque ya te digo, esto es una planta que quiere calor, como el algodón o como todas las plantas de verano, pero arroces que vienen de regiones donde hay trabajo infantil, donde se utilizan una serie de fitosanitarios que aquí hace años que no están autorizados a utilizarlo, y dentro de poco pues empezará a venir arroz transgénico, arroces, que eso debería de saberlo la población, pero estamos intentando activar la cláusula de salvaguarda que existe, pero que cuesta mucho trabajo poner de acuerdo a todos los países miembros de la Comunidad Europea para aplicarlo, y en esas son las circunstancias en las que nos movemos. Pues Álvaro, ha sido todo un placer que nos expliques todo el proceso de la campaña. Estupendo. Y muchas gracias por atendernos. Nada. Mucha suerte este año. Pues muchísimas gracias, estáis en vuestra casa y bueno, que conozcáis la marisma, que de verdad merece la pena, y que veáis también toda la biodiversidad que hay en esta zona, no solamente arroz, sino que tenemos muchísimas aves, muchísimas acuáticas, y de verdad, yo me gustaría que toda la gente se acercara y conociera un poco más la marisma, porque merece la pena. Muchas gracias. A vosotros. Encantado. Nos encontramos con Fernando Peris, toda una institución del arroz aquí en la comarca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bienvenido a La Voz del Campo. ¿Tu nombre es? Yo soy Francisco. Francisco. Muy bien. Yo venía aquí hace muchos años a esta cooperativa con mis tíos que eran camioneros. Ajá. Y me acuerdo en octubre venir aquí a descargar. Ah, muy bien. Pues Sí. entonces nos conocíamos por anticipado ya. Seguramente nos hemos visto. Seguramente, porque yo también soy socio fundador de esta cooperativa. ¿Y cómo has visto el paso del tiempo en este lugar? Bueno, el tiempo, ¿a qué te refieres? Porque En cuanto a este cultivo. Este cultivo es un cultivo que da siempre unos beneficios pequeños, pero que son seguros, no como otros, los frutales, otros productos que sencillamente son, en fin, dependen mucho de la cosecha. Sin embargo, el arroz tiene esa fiabilidad de todos los años de hacer una buena cosecha, y esto, lo que nos preocupa y nos tiene muy preocupados sencillamente es por el tema de las importaciones. Pero el producto de aquí es inmejorable, el tratamiento que le hacemos es estupendo, o sea, no tenemos tratamientos que puedan afectar al ser humano. Entonces tenemos unas variedades de arroces que no los hay en ninguna parte del mundo. Para este año se espera una buena producción, pero claro, la importación de los terceros países es una mosca detrás de la oreja que puede ser bastante molesta. Yo quiero decir que no es una mosca, es una abeja, porque realmente las importaciones nos llevan por la calle de la amargura. O sea que ya los beneficios son muy escasos debido a indudablemente estas exportaciones que nosotros no podemos competir por una sencilla razón. El tema de aquí, de los gastos que tenemos, son muy superiores a otros países latinoamericanos o orientales.
Entonces, sencillamente, nosotros tenemos este problema de las importaciones, que esto es una cosa que se había de cobrar aranceles, si no, el sector arrocero lo estamos pasando francamente mal. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en este cultivo? Bueno, yo ya en Alberique, Valencia, que yo soy valenciano, yo ya estaba trabajando, tenía una pequeña herencia de mis abuelos en el sector del arroz. Después, aparte de agricultor, soy también comercial y llevo toda una vida. Le diría a usted 75 años, por decir algo. Y en todo este tiempo ha cambiado mucho el proceso de recolección en cuanto a tecnología. Hombre, y demás. sin lugar a duda ha cambiado. Bueno, esto humanamente hoy en día no se podría hacer por una sencilla razón, de que esto, plantarlo a mano, segarlo a mano, era infumable, no sería posible. Entonces, gracias a los secaderos mecánicos, a estas cooperativas que hemos formado, y nos podemos defender y podemos recoger nuestro cultivo. De la otra forma sería imposible. ¿Tú también sembrabas allí a pie de tierra? Sí, también, claro que sí, he hecho de todo. Como yo digo, soy polifacético, hago todo. En la vida hay que desenvolverse en todos los... Ahora es verdad que también con las avionetas y eso, pues se ha modernizado todo bastante. Hombre, sin lugar a duda, sin lugar a duda. El cultivo del arroz es muy bonito, como todos los cultivos, vamos, que en el momento siembras, creas una vida y sencillamente es ideal. Es maravilloso ver crecer una cosa que tú has creado, tanto el arroz como otros productos. Además, con la cantidad de animales, la biodiversidad que genera todo este cultivo, bueno, ayuda más. La verdad es que esto a nosotros no nos hace ningún favor, nos perjudica, porque la realidad es que no tenemos ninguna subvención ni tenemos nada. Sin embargo, pues tanto las cigüeñas, claro, están buscando los cangrejos, como toda clase de pájaros que vive del cultivo del arroz, y a nosotros nos perjudican más que nos favorece. Ajá, curioso. Y de aquí, por último, ya a corto plazo, quitando la vista de las exportaciones, ¿cómo ve el futuro del cultivo aquí en el Bajo Guadalquivir? El Bajo Guadalquivir tenemos la suerte y la mala suerte, las dos cosas. El agua no la tenemos asegurada un año para otro, porque todo depende de las lluvias, que son escasas en Jaén, en Córdoba. Entonces nosotros dependemos mucho de los pantanos y de las lluvias. Pues mire usted, el futuro del arroz en Andalucía tiene futuro, porque tenemos muy buenas tierras, hay unos agricultores estupendos que sabemos hacer muy bien el trabajo, y tenemos también, que también es una ventaja, una cantidad de hectáreas que no es como en Valencia, que son tierras de anegadas. Aquí hablamos por hectáreas. Entonces el futuro yo creo que es mucho más seguro en Andalucía que en el resto de España. Ojalá que así sea. Pues Fernando, ha sido todo un auténtico placer. El placer es mío. Hablar con usted. El placer es mío, y a ver si nos ayudan, porque hay que ver la posibilidad de que el arroz que venga del extranjero, que pague sus impuestos, y aparte de eso, que el tratamiento que se les hace en estos otros países, que sea por lo menos como el nuestro. Entonces seríamos más competitivos y podríamos trabajar y luchar contra estas importaciones. Y que se valore lo que tenemos aquí ya, claro, de verdad. Claro, y que sepan que aquí tenemos un producto fantástico, higiénico, y que podemos comerlo los niños, los grandes y los viejos como yo. Que así sea, muchas gracias. Vale, gracias, encantado de saludarle. Oh, oh. And I'm gonna go. Las organizaciones agrarias denuncian el incumplimiento del compromiso de AB Azucarera
con los más de 500 remolacheros andaluces que tienen preparadas más de 4.000 hectáreas de siembra para la remolacha otoñal, una superficie que supera la que la azucarera exigió para mantener abierta la recepción de remolacha azucarera y poder cumplir además con el compromiso agroambiental. Pese a la ayuda adicional de 300 euros por hectárea que ofrece la Junta de Andalucía para incentivar la siembra de la remolacha azucarera, ya tenía sus planes trazados, y esos planes pasan por dar la espalda al campo andaluz. Con esta estrategia, Azucarera se ahorra, a costa de las ayudas europeas, más de 2 millones de euros por campaña al favorecer que la ayuda acoplada a la remolacha en Andalucía incremente los pagos a remolacheros del norte de España. Por todo ello, ASACA, COAG, UPA y el grupo remolachero exigen a AB Azucarera que rectifique de inmediato, que se siente a negociar de forma seria y transparente y que aproveche la mano tendida de la Junta de Andalucía para garantizar así el futuro del cultivo en nuestra comunidad. El Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos aprobó hace unos días la propuesta de reglamento de ejecución de la Comisión por el que se modifica el reglamento de ejecución en lo que respecta a la transferencia a formato electrónico de los registros de productos fitosanitarios. En la práctica, esto supone que los Estados miembros pueden aplazar un año la obligación de disponer de un registro digital. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha calificado de logro muy relevante esta reforma legislativa que añade flexibilidad a un sector muy necesitado de medidas de apoyo. UPA vincula este cambio a los procesos de movilizaciones que se han organizado en los últimos años. A nivel nacional, UPA reclama ahora la rápida transposición de este reglamento de la Unión Europea a la legislación nacional, una prórroga que se suma a la que ya pactó la organización con el Ministerio de Agricultura en su acuerdo de 43 medidas de apoyo al campo firmado en 2024. Pues hasta aquí una nueva entrega de La Voz del Campo en esta semana, donde hemos conocido todos los detalles de la campaña del arroz en el Bajo Guadalquivir. Esperemos que se cumplan las buenas previsiones en este 2025 y también esperemos que os haya gustado este programa. Nosotros nos vemos dentro de 7 días con una nueva entrega de La Voz del Campo. Hasta entonces, cuídense.